voy a sacar aquí todo lo que es Anita porque no me lo logré aprender absoluto, o sea, todo, ¿no? Porque es un montón. Entonces, bueno, buenas noches de nuevo. Les presento a Ana María Franco. Le digo con todo el amor, Anita. Ella es trabajadora social, especialista en intervención psicosociales y está certificada en técnicas de intervención terapéutica y como consteladora familiar y coach en asistencia con caballos. A lo largo del camino ha comprendido que intervenir no es controlar, sino cultivar y cuidar. Por eso se enfoca y se centra en la parentabilidad positiva y el acompañamiento individual y familiar a través de técnicas de intervención interactivas. El verdadero hilo conductor es el vínculo de cuidado que construyó desde el primer momento en que decidió iniciar este viaje. Ella tiene mucha experiencia desde el 2012. Ha trabajado y trabaja actualmente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en abrazando las realidades más complejas dentro del ICBF, en internados de restablecimiento de derechos del ICBF, en el sistema de responsabilidad penal, sosteniendo la primera infancia, acompañando a niños y niñas de 0 a 5 años en centros de recuperación, tejiendo la paz desde el origen, trabajó con población desvinculada al conflicto armado bajo la modalidad de hogar tutor, cuidando a quienes cuidan, acompañó y desarrolló proyectos pilotos de acompañamiento y cualificación para madres sustitutas y cerrando un ciclo institucional en abril del 2026, cerré con profunda gratitud una experiencia de 4 años en el ICF dentro del equipo de fortalecimiento técnico, anteriormente asistencia técnica. Y actualmente está trabajando en un proyecto muy bonito que se llama Almas Equinas. Esta marca personal es el hogar que cobija mi experiencia y mi propósito. Dar lugar dar lugar al alma de cada persona que llega a mi espacio. Así que por eso estamos trabajando el tema de constelaciones familiares con ellas. Donde maneja herramientas tradicionales como el genograma, y se complementa pues con las constelaciones familiares asistidas con caballos. Y el tema de hoy, las constelaciones familiares asistidas con caballos, una mirada sistémica y neurocientífica para el trabajo social contemporáneo. Anita, bienvenida, muchísimas gracias. Este espacio es todo tuyo. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Tati, muchas gracias. Muchas gracias. Como bien lo dijo Tatiana, actualmente no me encuentro vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me decidí a independizarme y una referente para este paso hacia adelante fue Tatiana, mi profe Tatiana. Claro que sí, entonces bueno, darles la bienvenida a este espacio. Me siento muy feliz y emocionada de compartir con ustedes un poco de esto que me ha llegado a mi camino profesional y es las constelaciones familiares asistidas con caballos. Quiero empezar con esta frase y es: cuando la vulnerabilidad del profesional se convierte... Tati, ¿se está viendo la proyección? No, yo no estoy viendo la pantalla aún. Dale, espérame un segundito. Me confirman los demás, no sé si sea solamente yo, pero yo no la estoy viendo. Gracias, Mariela. Mientras Anita hace el tema de la proyección, les cuento que hicimos en diciembre, creo, a ella se está viendo. En diciembre fue cierto, Anita, el tema de las constelaciones familiares, así que pero también estoy emocionada porque es increíble. O sea, ahorita que se los explique es como, wow, o sea, tú te sientes ahí, te sientes poderosa como ellos. Ya, listo, ahora sí te dejo. Gracias, Tati. También hay algunas personas conectadas que me permite invitar, que también han vivido pues esta experiencia. Entonces, bueno, los invito con esta primera frase y es: cuando la vulnerabilidad del profesional se convierte en una puerta para comprender la vulnerabilidad de las familias, es mucho más sencillo poder abrir el camino y el proceso de acompañamiento en las modalidades que estemos o en el campo que estemos, porque es permitirnos reconocer esa vulnerabilidad, ese cansancio, ese agotamiento que podríamos tener y que esté asociado también con nuestro sistema familiar. Y esto fue lo que me llamó la atención del ejercicio con las constelaciones familiares: entender un poco el sistema familiar desde otra óptica, pero también fundamentada desde la neurociencia, que era algo que me atrapaba y me llamaba la atención. Como les decía Tati, entonces
Mi nombre es Ana María Franco, vengo de la ciudad de Manizales, graduada de la Universidad de Caldas. Hace 8 años estoy acá en la maravillosa ciudad de Popayán, en la tierra prometida, porque esta tierra me ha traído grandes amigos, grandes experiencias, y una de ellas es estar hoy al frente con ustedes colegas. Entonces empezamos con el recorrido que mencionaba Tati, y es la experiencia en el sistema de protección con casi todas las modalidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y quiero traer a colación todo este tema de la historia porque en ese camino como trabajadora social fue que empecé a tener pues como esa búsqueda y esas grandes preguntas de por qué hay algunas cosas que tenemos las herramientas, las estrategias, las técnicas, sin embargo a veces nos queda faltando un poco más. Y ese poco más es también muy relacionado con nuestra historia de vida. Entonces, en Manizales tuve la oportunidad de trabajar, como decía Tatiana, con infancia de 0 a 5 años en el Centro de Recuperación Nutricional, un proceso que me impactó y me aportó significativamente en mi proceso personal y profesional, porque no había tenido la oportunidad de trabajar con niños tan pequeños y acompañar a las madres en proceso de lactancia en esta modalidad que ya creo que ya no está activa dentro del sistema de protección. Se trabaja fuertemente porque los niños llegan en estado de desnutrición. Estuve también trabajando con desvinculados del conflicto armado y acompañando en el proceso de parentalidad y de cuidado al cuidador con las familias tutoras que hacían parte de este programa. Con internado también estuve trabajando para restablecimiento de derechos, y luego me encuentro con la ciudad de Popayán, con las modalidades que he amado y me he enamorado profundamente, y es con todo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Allí trabajé con centro de atención especializado, centro de internamiento preventivo y con el internado restablecimiento en administración de justicia. Y empecé a entender una posición interesante para el profesional en trabajo social: acompañar a la persona y no verla como el delito. Entonces, eso me abrió la perspectiva y me quitó mucho de mis juicios o de mi percepción frente a esta población, y entendí que allí era donde tenía que dar todo por el todo para que esas personas que estaba acompañando en ese proceso de atención tuvieran la posibilidad y la oportunidad de ver la vida de una forma diferente a como la estaban viendo. Entonces allí me empiezo a encaminar un poco en el tema de los significados, sin haber llegado al tema de constelaciones y la neurociencia. Cómo ellos adquieren un significado por los procesos de crianza, por el entorno en el que crecen, por el mismo sistema que también tiene algunos significados muy marcados y patrones que de alguna forma acentúan esa desesperanza que tiene la población en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y allí mi propósito y mi plan de vida estaba muy encaminado y lo tenía muy claro, era tener la intención de conocer más personas que me aportaran a mi profesión y a mi proceso personal, y se me da la posibilidad de trabajar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el grupo de asistencia técnica. Entonces allí tengo la posibilidad de conectar con todas las modalidades que tiene el Cauca en todo el tema de protección, tanto de restablecimiento de derechos como responsabilidad penal, y así como cuando uno pide un deseo y se le cumple. Llegan a mí todos los profesionales de diferentes profesiones y en especial de trabajo social, con quienes establecí un vínculo y una relación muy cercana. En mi rol como trabajadora social, empecé a acompañarlos en la cualificación y en el fortalecimiento técnico de los lineamientos, manuales, guías, protocolos y cartillas. En ese sentido, empiezo a identificar que los profesionales tienden en estas modalidades también a tener un agotamiento y un estrés crónico por la demanda de formatos, por la demanda de exigencias pues, que establece el Instituto Colombiano, y en el afán de cumplir y de responder por esa demanda que tiene, y también el tener población tan vulnerable.
Entonces empieza a haber un agotamiento, empieza a haber un estrés, empieza a resaltarse también el tema de ansiedad, de depresión. Y entonces, ¿quién cuida al cuidador? Eso empezó a generarme muchas preguntas que yo decía, bueno, y que, dónde está la importancia de cuidarnos? ¿Dónde está la importancia de priorizarnos para poder llegar a esas personas que estamos acompañando? Es allí donde me encuentro también en esa posición de agotamiento, de estrés crónico, y a identificar en este ejercicio de las constelaciones familiares una alternativa que me permitió conocer el tema de las constelaciones, aprender por qué con caballos y empezar también a compartir esta herramienta que es complementaria con las personas que están a mi alrededor y que están cercanas a mí. Y es aquí entonces cuando entramos al tema de las constelaciones familiares y hablamos de ellas como una metodología de observación sistémica que busca identificar dinámicas relacionales, lealtades invisibles, exclusiones, repeticiones, transgeneracionales y posiciones dentro del sistema familiar. Cuando yo miro esta herramienta complementaria terapéutica y digo, bueno, ¿qué relación tiene este ejercicio de constelaciones familiares con mi ejercicio profesional como trabajadora social? Uno me está aportando desde la herramienta y el movimiento sistémico de los caballos a mi proceso personal, pero cómo yo lo voy a transferir hacia el ejercicio como trabajadora social sin pretender reemplazar lo que está mencionado allí en la diapositiva, ni reemplazar la psicoterapia, no vamos a reemplazar la psiquiatría, no vamos a reemplazar el trabajo social y mucho menos la atención clínica, sino que cómo nos vamos a apoyar y a respaldar en este ejercicio complementario con las constelaciones familiares asistidas con caballos. Y entonces acá me hago esta pregunta, ¿cuántas veces hemos observado patrones que se repiten en varias generaciones de una familia? Tati, ¿cuántas veces hemos visto este tipo de situaciones? No, muchísimas veces, por no decir que casi todas, sobre todo cuando hacemos una buena observación. Es que estaba copiando lo que sí hay porque me parece muy interesante y que lo mencionabas tú también en tu descripción, el tema del genograma, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra es la importancia de no solamente hacerlo y dibujarlo, sino estudiarlo realmente. Y sí, me encanta que no lo podamos, o sea, no lo comparemos con nada porque realmente lo que uno vive en ese momento es mágico y uno no lo puede comparar con nada más. Entonces, son muchísimas, ¿no? O sea, muchísimos patrones que nosotros traemos también. Y eso es lo que nos hemos encontrado en ese acompañamiento que hemos realizado a nivel individual o a nivel familiar. Entonces, antes de cualquier trabajo sistémico, se requiere una comprensión rigurosa de la historia familiar. Y ese es mi aporte y ese es el aporte que da el genograma al ejercicio que yo realizo con las constelaciones familiares asistidas con caballos. Porque ya como lo sabemos aquí y como la profe Tatiana nos ha ilustrado en varias oportunidades, el genograma nos da toda esa lectura amplia de estructura familiar, de vínculos, de rupturas, duelos, violencias, migraciones, enfermedades y patrones repetitivos, pero también aspectos y recursos personales y familiares del sistema familiar que estemos analizando. Entonces es aquí donde el genograma nos aporta información para ser diagnosticada y la constelación nos aporta información fenomenológica. El trabajo social se permite integrar ambas miradas y esa lectura que me ha permitido a mí fusionar el tema de las constelaciones familiares y el genograma me permite acompañar y generar un plan de trabajo más completo que no solamente se viva desde la sesión de constelaciones familiares asistidas con caballos. Esto como un ejercicio complementario, pero que me va a permitir a mí adentrarme ahí en esa exploración y en ese sistema familiar para saber cómo acompaño. Entonces, ahora Tatiana, cuando me hacía la presentación, resaltaba el tema del vínculo de cuidado. Y es algo que he aprendido con la parentalidad positiva y las cartillas que de alguna forma Tatiana nos ha compartido por el grupo de WhatsApp. Y es el vínculo de cuidado ya no supone el yo cuidar al otro desde mi posición o desde lo que yo creo que es mejor para el otro, sino cómo yo lo acompaño, lo cuido, pero respetando sus ritmos, respetando sus necesidades, su particularidad, sin imponerle lo que yo quiero.
Y esto es lo que me interesa a mí del ejercicio con los caballos y el ejercicio ya en acompañamiento en consultorio con las familias o las personas que he acompañado. Respetar esos ritmos, respetar también el proceso, cómo lo experimentan y cómo lo viven ellos, para ya poder desarrollar las acciones que den lugar a través de técnicas de intervención interactivas. No observamos únicamente individuos, observamos sistemas humanos atravesados por historias, por pérdidas y adaptaciones. Entonces no estamos viendo a la sola persona, sino todo el conjunto que la trae y la pone en esta posición actual. Y aquí nos adentramos un poco entonces, ¿por qué con caballos? ¿Por qué el proceso de acompañamiento humano con un caballo? Como lo decía Tati, la experiencia vivida en terreno, en el campo con los caballos, primero, si hay de pronto algún un temor y un respeto a ese espacio, pues porque es un animal grande, es un animal que con sus movimientos puede ser brusco, pero es un animal de presa y nos ve como si fuésemos un peligro para el entorno en donde ellos están. Al vernos como un peligro, entonces ellos actúan desde la supervivencia. Y esa supervivencia depende de detectar cambios emocionales, de leer las señales corporales, de percibir la coherencia o la incoherencia con la que lleguemos a la sesión. Y esto no solamente pasa en ejercicios terapéuticos de constelación o de coaching, también sucede cuando estamos en campeonato, en chalanería, en equinoterapia. El caballo lee el sistema nervioso. Si tú llegas al espacio y tú llegas al espacio con estrés, enojado, malhumorado, inclusive agotado, enfermo, esto lo lee el caballo y se comporta de acuerdo a cómo tú llegues al campo. No responde a discursos, no responde a lo que podamos verbalizarle al caballo, de decirle, sí, estoy bien, no, no pasa nada, no, en mi casa todo está maravilloso, en el trabajo todo está perfecto. Él no responde a ello porque su capacidad y su naturaleza de supervivencia le hace estar con esos sentidos a flor de piel, en interacción con la persona que llega al campo de él, y necesita saber si esa persona va a ser o no va a ser parte de la manada. Al reconocerlo parte de la manada es cuando ya entra en interacción con la persona que está en el campo sistémico. Responde a estados corporales. Cuando una persona entra al espacio, el caballo reacciona, como lo estaba mencionando, a la atención, a la calma, a la congruencia, a la hipervigilancia y a la seguridad. Entonces, si en alguna oportunidad hemos ido a un espacio en el cual nos han preguntado cómo estamos y decimos estamos bien, esa persona quizás nos cree que estamos bien, o quizás hace lectura de la parte comportamental y corporal y de pronto dice no, no, no está bien, pero el caballo te da la posibilidad de leer el sistema nervioso y de entregarte y retroalimentarte como un efecto espejo a través del movimiento de ellos. Bueno, pero resulta que para poder hacer el ejercicio de constelaciones familiares asistidas con caballos, el profesional o la persona certificada no solamente tendría que saber de este tipo de información que les estoy compartiendo. Aquí es importante resaltar la etología equina, que es la ciencia que estudia el comportamiento del caballo. Entonces, las Perdón, personas... Minita. ¿Te puedo pedir un Sí, favor? ¿Le puedes dar ahí ocultar para que leamos bien? ahí ya. Eso, perfecto, gracias. Sí. Listo. Bueno, entonces les mencionaba que la etología equina es como la columna vertebral de todo este proceso, porque necesitamos saber y conocer acerca del comportamiento del caballo para poder entrar en el campo con las personas que vamos a acompañar. Si no tenemos este conocimiento previo, pues fácilmente podría darse un proceso erróneo, porque no tendríamos a ciencia cierta cómo se está comportando el caballo, cómo de alguna forma también podríamos identificar que el caballo no está apto para poder hacer la sesión de constelaciones familiares asistidas con caballos, como también, como se los compartía en aquella oportunidad,
el tema del macho y la hembra no poder estar en un mismo espacio. Se trabaja generalmente con hembras, en algunas oportunidades con machos, pero no es la generalidad. Entonces, dentro de la certificación de constelaciones familiares y asistidas con caballos, hablamos y nos preparan desde el comportamiento social del caballo, sus patrones de alimentación, el aprendizaje y la memoria y los instintos de supervivencia. Eso nos permite a nosotros tener elementos de cómo interpretar el movimiento sistémico cuando estamos en campo y cuando la persona asocia y empieza a explorar todo su sistema familiar con esa resistencia o esa apertura del caballo en el campo. Entonces aquí tenemos el puente del cuidado con la etología equina. Fundamentos éticos: no se trata de domar, sino de cultivar una relación basada en el respeto mutuo y el bienestar del caballo. No vamos a exponer ni a la persona a un riesgo, pero tampoco al caballo a un riesgo de alguna lesión o de estrés. Entonces debemos tener mucho respeto y cuidado con el caballo en el campo. Nos aporta la lectura sistémica desde el vínculo, comprender el comportamiento natural, permite conectar con la sensibilidad, que esto es clave para reflejar las dinámicas humanas en las constelaciones. Y el potencial terapéutico: la etología transforma el caballo en un coterapeuta activo, potenciando los procesos de coaching y de intervención social con las personas que están en consulta. Y acá hago un resumen de todo el tema de la neurociencia, que nos hace un respaldo respecto al análisis que se hace con los caballos para hacer, pues para tenerlos en cuenta dentro de un proceso terapéutico, sea de constelaciones, sea de equinoterapia o sea de coaching. Nos habla entonces de la neurocepción, que habla sobre el sistema nervioso, detecta la seguridad o la amenaza antes de que aparezca la conciencia racional. Cuando entramos al campo, entonces en algunas oportunidades estamos muy acostumbrados a racionalizar todo, a preguntarnos por qué se comportó así, esto no tiene nada que ver con lo que me está sucediendo, pero cuando nos despojamos de esa conciencia racional y empezamos a trabajar con todo el sistema nervioso, cómo viene ya condicionado por todos esos significados y esos patrones que tenemos incorporados por nuestro sistema familiar, entonces se abre el campo sistémico. El sistema nervioso percibe seguridad y entonces es allí donde disminuye la defensa, aumenta la conexión y mejora la regulación emocional. Hay una regulación corregulada, y es que cuando los seres humanos regulamos nuestro sistema nervioso mediante la presencia de otros seres vivos, empezamos a tener ya un poco más de liberación de ese estrés crónico, de esa ansiedad o de ese cansancio con el que llegamos al campo sistémico. Desde la interocepción hablamos sobre la capacidad de percibir estados internos corporales. Muchas personas reconectan con sensaciones que se habían desconectado por traumas o por estrés crónico. Entonces el ejercicio permite hacer como una apertura, como una radiografía sistémica de aspectos que estábamos allá silenciando, estaban en un cuartico oscuro, y que en el espacio, con la guía de un terapeuta y con el movimiento sistémico de los caballos, se pueden identificar y se pueden acompañar. Desde la memoria implícita hablamos sobre experiencias emocionales que no siempre están disponibles mediante el lenguaje, y esto es lo que nos hace el caballo. No racionaliza, no está escuchando qué está verbalizando la persona, sino cómo viene su sistema nervioso a través del cuerpo experimentando la experiencia. Aquí les comparto cómo se desarrolla una sesión, y es importante, yo le di estos tres pasos, y dentro de esos tres pasos suceden otras acciones de más, y es el encuentro, la revelación y la integración. En el encuentro, ¿qué pasa dentro de una sesión previo a las constelaciones familiares? Es reconocer la realidad y preparar el corazón. Preparar a esa persona a través de la entrevista, del desarrollo y la construcción del genograma, hacer ese mapeo de ese sistema familiar, identificando aspectos que se puedan relacionar o que se puedan trabajar en la sesión de constelaciones familiares. En algunas oportunidades
las personas vienen diciendo, no, yo voy a trabajar, quiero trabajar el dinero o quiero trabajar N tema, el que ustedes se puedan imaginar. Pero cuando empezamos a explorar en el genograma y cuando vemos el movimiento sistémico con los caballos, identificamos que el problema no es la situación con la que creímos llegar al campo, sino que viene ya desde el sistema familiar, sea papá, sea mamá, sea abuelo, sea abuela. Y esa es la importancia de, de ese primer encuentro, explorar para luego reafirmar en el campo con las constelaciones. En la revelación que me interesa a mí trabajar, todo el tema de la movilización de los recursos internos Anita, a ¿te puedo través. interrumpir? Es Sí, que tengo claro, una duda antes de que pases a la siguiente. dale. Cuando dices, vamos a desarrollar una sesión, entonces este primer encuentro se hace estando, digamos, en el, no sé si esté bien decirlo, como en el territorio donde están los caballos, o esto es antes de ir ahora sí. O sea, digamos, como que hacemos una sesión, una primera sesión donde hacemos la entrevista, la construcción que puede ser un consultor y demás, y posteriormente ya lo hacemos asistida con caballos. ¿O cómo Bueno, es? lo manejo, soy muy flexible en el ejercicio de si se hace en una sesión aparte antes de entrar en el campo con los caballos o en la misma sesión que vamos a estar con los caballos, lo divido en dos partes. Primero, todo el tema de la construcción del genograma, un acercamiento más desde de la construcción entre ambos y por eso es una técnica también de intervención interactiva porque no es solamente lo que yo voy a aportar, sino la información y la percepción de la persona que viene a consulta. Y ya luego pasamos al ejercicio con los caballos. Se puede realizar los dos en ese mismo encuentro con los caballos. Obviamente nos llevaría un poco más de tiempo, alrededor de unas 2 horas, 2 horas y media, pues dependiendo ya del ejercicio con los caballos o antes de. Igual yo planteo la propuesta y la persona o la familia ya toma la decisión cómo lo podemos desarrollar. Listo, entonces en el Listo, tema, gracias. dale, en la revelación, ¿qué pasa? Movilizamos recursos internos a través de la mirada sistémica. Entonces ya tenemos una identificación de el por qué entramos a consulta, una observación del sistema familiar, cómo está en su dinámica, en su interacción, y ya luego hacemos una integración, que son pasos concretos para abrazar una nueva mirada y asentarla en la vida cotidiana. Cuando yo ya tengo el diagnóstico y ya tengo lo que está sucediendo y por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo, entonces tengo que entrar a identificar cómo va a ser mi paso a paso después de la sesión. Entonces es hacer para el terapeuta, para el profesional, es generar un plan de trabajo para ese acompañamiento posterior, pero también unos compromisos y unas tareas para que esa persona con lo que se identificó logre ya empezar a resignificar. Porque es lo maravilloso de trabajar con los caballos y es construir nuevos significados respecto al dinero, respecto a las relaciones de pareja, respecto al significado de familia. Entonces, eso hace parte de la integración, cómo reflexiono e integro todo eso que me permitió esos momentos que acabo de mencionar y lo que me entregó el movimiento sistémico con el caballo. ¿Qué impactos he observado yo en este ejercicio? Y algunas reflexiones éticas es una mayor conciencia emocional, mayor conciencia de la importancia del autocuidado, si estamos también en el ejercicio de atender y de cuidar a otros, comprensión de patrones familiares, comprender y ver en el sistema familiar que no es la culpa de, sino que yo me hago responsable de lo que me corresponde y el otro se hará responsable de lo que le corresponda. Disminución de la resistencia. Hay en algunas oportunidades y en algunos ejercicios hay demasiada resistencia y es por el temor también a ver esa propia oscuridad. El tema de, como que hablábamos inicialmente, mostrarme vulnerable no es algo que esté asociado y común en nuestro entorno en algunas oportunidades. Entonces esa resistencia se desmonta de alguna forma en ese contacto con el caballo. La reconexión corporal y es reconectarme conmigo mismo y emprender esa responsabilidad de hacerme cargo de mis acciones y de mis decisiones.
Como reflexiones éticas que tenemos, no vendemos soluciones milagrosas, no lo proyectamos de esa forma, no sustituimos tratamientos clínicos de ninguna forma, es muy respetuoso esa línea y esta línea que se está de alguna forma aquí compartiendo con ustedes. No prometemos curación, solo facilitamos experiencias de observación, comprensión y movimiento. Eso es lo que nos invita y nos lleva el movimiento sistémico a través de las constelaciones asistidas con caballos, permitirnos mover, no quedarnos en el mismo lugar o en la misma posición que estamos de alguna forma acostumbrados o que por significados y patrones y lealtades familiares estamos asociando y estamos perpetuando, sino que esta experiencia permite movernos y decidirnos a través de lo que nos muestran los caballos. Y con esto cierro este espacio maravilloso, Tati y compañeros y compañeras, y es que mi mayor aprendizaje no ha sido aprender a ayudar mejor, ha sido comprender que cuando un profesional se permite reconocer su propia vulnerabilidad, desarrolla una capacidad mucho más profunda para acompañar la vulnerabilidad de otros. Entonces, hacer el ejercicio de introspección y de cuidarnos vale no la pena, sino vale la intención de cambiar la ruta en que de alguna forma hemos venido caminando. Ay, Anita, muchas gracias. Mira, muchísimas cosas. Bueno, uno contigo siempre aprende, además es un tema que yo no manejo y que me parece maravilloso que, bueno, quizás en algún momento yo te lo planteé y hagamos un curso de cómo nosotros, no de constelaciones familiares, sino de cómo nosotros como trabajadores sociales podemos trabajar en este campo, porque me parece que es un tema maravilloso que no se debe trabajar y ese es el factor diferenciador. ¿Qué estás haciendo un jueves de 8 a 8 y media? Pues aprendiendo, ¿no? Aquí hay 60 personas que hace rato habían 75 personas que se conectaron y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y creo que es un proceso maravilloso. Yo les recomiendo a ustedes que si son estudiantes, son profesionales, realicen esto. O sea, porque primero aprenden mucho. De hecho, en la sesión que yo tuve hablamos un poco de la culpa, aquí como revelándome un poco con ustedes y hablaba un poco de la culpa y entendí la culpa de una forma diferente. Entonces, claro, eres profesional, tienes esto, sabes esto, pero ya cuando lo miras desde tu punto de vista, entonces ya la cosa cambia. Y hay algo que me pareció maravilloso que lo apunté por aquí, es que no observamos únicamente individuos, sino que observamos sistemas humanos. ¿Y por qué no hacerlo por medio de la naturaleza, que es lo más maravilloso que nos ha dado la vida? No todos hacemos parte, pero hacerlo con ellos es mágico. Yo les decía, Anita, al principio sentí mucho miedo y yo creo que a todos nos pasaba lo mismo porque se ven imponentes, grandes, pero cuando ya hacemos el ejercicio, y bueno, les voy a spoiler, pero ahí tenemos que como ir mirando, entonces como que yo decía, claro, ahora ya tiene todo el sentido porque este caballo se comporta así conmigo, este, entonces como, ay, wow, es increíble. Em, y, y qué maravilloso que otros profesionales estén haciendo otras cosas que nosotros no sepamos y no estemos haciendo. Muchos nos escribían en el Inter, me decía, pero Tatiana, ¿cómo así? O sea, ¿es para nosotros o te equivocaste? Yo, ¿cómo así? No, ahí dice que es para trabajo social, porque es algo maravilloso y bueno, Anita, también te quiero felicitar por ese paso al trabajo social independiente. Anita hizo parte de uno de mis talleres presenciales y ha hecho también los virtuales y hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios y, y ese espacio es para ustedes, como yo siempre se los digo. Yo no sé si de pronto ustedes tienen algunas preguntitas para que las vayan haciendo al chat, para que si tienen alguna duda, inquietud de referente a nuestro rol como trabajadores sociales, pues ahí está. Y por favor no me quites esa imagen, todos, aquí hay 60 personas, vamos a seguir a Anita también a sus redes. Anita brindó este espacio con todo el amor, sin ninguna condición, si nos tocó dar horario, porque claramente pues ella tiene también muchas responsabilidades y demás, entonces es una forma también de agradecerle y hacer visible el trabajo que ellos están haciendo. Y si se animan y están en Popayán o quieren venir, pues nos dicen y acá los esperamos para que hagan esta actividad. Patricia, cuéntanos. No, ya me respondiste. Hola, buenas noches a todos. Hola. No, te iba a preguntar. He tenido la oportunidad de constelar con caballos y en grupo normal y la diferencia es notoria.
eh, más tranquila y menos densa. Pero quería preguntarte si estabas en Bogotá, pero ya me acabas de contestar que no. Pero Patricia, en Bogotá tenemos otras compañeras que también están certificadas y que tienen también escuela, porque y de igual forma por el chat podríamos dejar la información. Está próximamente en lanzarse la certificación de coaching y de constelaciones. Entonces, sí tenemos en Bogotá, en Cali, aquí en Popayán. Pues yo he sido pionera, sin embargo hay otra compañera que también está haciendo el proceso de certificación y también en Manizales. ¿La certificación que ustedes hacen es netamente con caballos o es aplicada con el humano, pero lo utilizan con caballos? O sea, la certificación, el proceso de aprendizaje es virtual, pero las prácticas es con los caballos. Y entonces en el ejercicio de práctica, pues ya tú haces, pues como pones en escena todo lo aprendido y te hacen un tipo como de evolución y de exámenes para uno entregarle pues el ejercicio que se hizo en práctica y el profesor retroalimentar todo el ejercicio que se viene incorporando desde los conceptos al campo sistémico. En esa Pero en formación que Bogotá tenemos ustedes, una compañera. Señora, en la formación que ustedes ofrecen, ¿cuánto tiempo se lleva? alrededor de 8 meses. Ok. Y el costo aproximado, yo sé que depende de muchos factores, pero un aproximado de la formación y de la terapia. Mira que bueno, ahí no te podría decir con exactitud, porque en la oportunidad que yo lo hice, ya había hecho otros talleres, pues participé en una sesión, luego participé en un taller, luego en una certificación que fue como de una semana, y ya ahí me lancé pues a la certificación. Entonces por todos esos encuentros previos se tuvo un descuento para la certificación como tal. Sin embargo, si gustas, yo te paso como toda la información de la federación para que hagas contacto con ellos y consultes todo el tema de los precios y los tiempos. Gracias. Recordemos algo, y es que como tal, Anita no es que brinde los talleres, ¿no? O sea, el que dé La como tal certificación. la certificación, ella se certificó en eso, pero ella con todo el amor y todo el gusto les puede dar la información, le pueden escribir por el WhatsApp o por el Instagram. Yo espero que ella va de clases, claramente, ¿sí? Pero entonces la certificación pues la dan, digamos, son la federación, ¿cierto? Ajá, La sí, federación. la federación Entonces, en Colombia. con ella les envía toda la información para que ustedes puedan certificarse con la federación y si ya necesitan, por ejemplo, si quieren, si están en Popayán y están cerca y quieren venir, pues con Anita o no sé, si de pronto también Anita brindes algo virtual o algo así como para, no sé, se puede, digamos como Mira para que trabajadores sociales. generalmente las personas que llegan a mí para el tema de las sesiones individuales, sí me gusta hacer el acercamiento, si es posible presencial, lo hacemos, si es posible virtual, no hay ningún lío, para ampliar la información, porque hay muchas dudas alrededor del ejercicio como tal. Entonces sí me gusta explicar con qué se van a encontrar y qué preparación necesitamos como para este ejercicio, para que no lleguen pues en ceros y que pues también pase que, por ejemplo, le tengan miedo a los caballos, hayan tenido alguna experiencia no tan favorable con los caballos. Entonces es como prepararlos y de alguna forma mostrarles que se van a encontrar y que no hay riesgo, no hay un riesgo como tal, porque todo está de alguna forma preparado y con mucho cuidado. Y además ahora con Chalanería Ciudad Blanca, pues allá tenemos los dos médicos veterinarios que son los dueños y ellos pues están ahí súper pendientes de todo. Ay, súper. Por acá una estudiante Gracias. pues, te envió un saludo súper hermoso a mi Janecita preciosa. Dice que cuál es el valor de la sesión individual, Anita, pues para hacer constelación familiares con caballos, tuya. 280.000. 280.000 pesos. Me parece súper económico. Lo que ustedes allá aprenden, es que no sé. De hecho, ahorita se me ocurrió que quiero decirle a todo mi núcleo familiar que vamos, porque sería maravilloso. O sea, que hacer como un parchecito también y irnos allá porque es muy, muy interesante. Bueno, ahí te contestaron, así que las que necesiten, bueno, ahí está. Anita, de verdad, no sé si tienen de pronto alguna otra pregunta. Y si no, muchísimas gracias. Esperamos que haya quedado grabado para subirlo.
Recuerden que la forma en que le podemos agradecer a Anita es seguirla, es yendo también claramente a las sesiones, es un proceso muy sanador. Tenemos que cuidarnos. Mira que, de hecho, iba a decir algo que tú dijiste, y es que yo tengo un curso que se llama Autocuidado y lo hice con una chica de Bogotá y es el curso que yo menos vendo. O sea, es el curso que menos vendo. Yo el resto, por ejemplo, el de trabajo social independiente, restablecimiento de derechos, informes sociales, educación sexual, todos los vendo un montón, pero ese casi no. Y me sorprende porque yo digo, yo sentí como que este es el curso, primero pues obviamente para generar ingresos, enseñamos cómo hacerlo, pero sobre todo para nosotros, porque si bien sí podemos trabajar estando heridos, no trabajamos igual estando heridos, no es el mismo rendimiento, entonces qué mejor hacerlo también desde nuestro cuidado y nuestra sanación con una profesión que realmente transforma, pero primero tenemos que impactar nosotros para poder transformar a los Y otros. ahí está el tema de los significados. ¿Qué Ah, significado exacto. tengo yo de cuidarme? Es darle, darle, darle al trabajo, darle de 7 a 7, de 7 por 24, o darme mi pausa, calmarme. Pero entonces cuando vamos al tema de los significados, estar en pausa, hacer pereza, cuidarse, ir a caminar, no, no, no. No, no está dentro de mi significado porque tengo que ser productiva, tengo que hacerme ver que estoy bien, que soy capaz, que soy fuerte. Entonces el tema de mostrarnos vulnerables no está dentro de la lista de chequeo. Claro, porque a veces pesa, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestro pasado también. Tiene que Totalmente. ver mucho. Bueno, Anita, muchas gracias. No, Gracias gracias a a todos Aura, ustedes. Patricia, a todos por participar. Como ya saben, nomás lo suba, les comparto el link, les envío la información y Anita, tú estás en alguno de los dos grupos, ¿cierto? Sí, sí, Sí. yo Bueno, igual es les que comparto la tenemos dos. información. Ahora es que como tenemos dos grupos, ya casi se llenan. Muchas gracias a todos por compartir. Estoy muy emocionada por eso, porque ya somos ya vamos a ser más de 2.000 trabajadores sociales en los dos grupos. Entonces, las preguntas que hagan en el otro grupo, pues yo te las envío para que por favor me las ayudes a responder. Listo. Claro que sí, claro que sí. Besitos, muchas gracias. Feliz y Muchas bendecida gracias a noche todos para y a todos todas. ustedes. Chao. Gracias, Ay, muchas por acá me gracias. dicen, chao. Señor, Dios los bendiga. Hola. Isabel, no la grabamos, no la grabé, no se pudo grabar, no me falló, pero voy a grabárselas y la voy a subir. ¿Listo, Isa? Voy a hacer todo lo posible, porque estuvo muy buena. E2 es un grupo, ¿cuál es el otro? No, es que como un grupo ya se llenó, entonces hay otro grupo, pero no se preocupen que envío la misma información. ¿Listo? Felicitaciones por esos espacios a ti, muchas gracias. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Marlene, qué bueno tenerte por aquí, siempre estás en los espacios. Gracias a ti. Muchas gracias, Marcela, que estés muy bien. Gracias, Patricia. Feliz noche, que descanses. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios permite, con el tema de salud, Isabel. Bueno, creo que ahí ya me despedí de todos los que enviaron mensajitos. Gracias, Tati, por el espacio. Que A tengan ti, una bonita Anita. noche. Muchas gracias, que descanses. Chao, chicos. Chao, Dios Eula. los bendiga, que estén Chao, Luz Dari. bien. Que estés muy bien, que descanses. Eula, chao. Con gusto.